Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. ¿Qué ocurre en el Capitolio de Puerto Rico? Debates y deliberaciones parlamentarias. Eso y mucho más lo discuto yo, el licenciado José Ariel Nazario, en La Previa. Regresamos nuevamente con ustedes hoy 30 de octubre de 2013 desde San Juan de Puerto Rico. Como les dijimos, somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Hemos experimentado algunos problemitas técnicos, pero ya estamos de nuevo en el aire, gracias a Kimberly, que es nuestra productora, técnico, directora y todas esas cosas importantes que hacen posible esta transmisión. Buenos días, amigos, mis excusas la semana pasada, por razones profesionales no pude estar con ustedes y hoy por poco la campana suena nuevamente, pero logramos llegar aquí al mediodía para poder estar esta próxima hora, este próximo rato, hablando un poco sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Durante los últimos 10 días, básicamente, han ocurrido muchas cosas importantes y siguen ocurriendo. Esto parece un carnaval de eventos que nunca termina. Es como una feria de problemas y de búsqueda de soluciones que comienza y no tiene fin. Todos los días surge un evento nuevo. Puerto Rico pues vive momentos intensos, mientras algunos piensan y se lleva el mensaje de la tranquilidad de nuestras playas, del ambiente sosegado, de ese ambiente particular exótico del trópico, pues en realidad están ocurriendo muchísimas cosas. Nosotros tenemos que aprender, y comienzo, y jamás ni nunca que suene como es un acto de reflexión más. Yo pensaba que nuestra democracia es una democracia joven. O sea, el colonialismo ha controlado históricamente el propósito de Puerto Rico. Primero, pues los colonizadores españoles que desplazaron a nuestras poblaciones indígenas y luego la invasión de 1898 por parte de los Estados Unidos volvieron a acelerar la vida de los puertorriqueños o mantener un tren de vida de los puertorriqueños, contra lo cual el esfuerzo de 1952 va dirigido, con el propósito de darle una formación a ese estado puertorriqueño, mientras nunca lo habíamos sido. Y aunque habían las aspiraciones que habían vivido todos aquellos que proponían reformas de un tipo y otro, incluyendo la revolución o los intentos, los vestigios revolucionarios del 68, etcétera, la resistencia que se registró durante la invasión del 98 y posteriormente incidentes como los que hoy conmemoramos de la revuelta de 1950, que algunos llaman el grito de Jayuya, pero que en realidad fue visto o fue por lo menos percibido como un acto revolucionario. Por lo menos así respondió el Estado. El Estado en el 50 respondió cual si fuera los militares en Egipto en estos momentos. El encarcelamiento de las fuerzas disidentes, el despliegue potencial. Yo veía ayer el recorte de un periódico, El Imparcial, específicamente de 1950, la aviación bombardea. O sea, el despliegue de guardias nacionales, pues quieran llamarle grito, quieran llamarle revolución, en efecto, el Estado lo hizo parecer como una revolución que duró un poco tiempo. Más, obviamente, toda la gesta de represión que se dio. Así que el ejercicio del 1952, nuestra Constitución,
en realidad representan un esfuerzo por hacer nacer un ente de gobierno, un ente puertorriqueño, capaz de servir de intermediario en un proceso que muchos llamaban de gobierno propio, y en un proceso que en 1952 se entendió y así se especificó, era un proceso de transformación y de crecimiento. Pero entonces vivimos la realidad de si el experimento de 1952 simplemente constituyó en realidad un proceso dirigido a que los puertorriqueños fuésemos adquiriendo la capacidad de autogobierno, la capacidad de generar un programa de vida, de país. Y entonces la pregunta que nos hacemos algunos, si es que esto fue o ha sido en realidad un intento por mantener un mero intermediario y que los intereses particulares del coloniaje siguen vivos. Es el interés de la explotación, de sacar el mayor fruto posible a la condición geopolítica de Puerto Rico, que puede haber sido esencialmente un botín de guerra, o sea, una base de operaciones militares, o si simplemente se trataba de establecer un proceso visionario de que, tomando en consideración que Puerto Rico dejaba de ser o iba a dejar de ser un punto estratégico en términos bélicos, pues Puerto Rico podía irse desarrollando como pueblo para lograr su autosuficiencia en todos los aspectos, en aspectos de gobierno, en aspectos de progreso, en aspectos de realización del objetivo que se fija en nuestra Carta de Derechos. Y esa es una gran pregunta con la cual hoy todos los puertorriqueños tenemos que bregar. Y tenemos que bregar por cómo se dan los eventos. Y los eventos se dan de diferentes maneras. Mientras Puerto Rico fue una base militar con dos, tres áreas particulares o de gran concentración de recursos bélicos, específicamente la base de las fuerzas aéreas, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Aguadilla, Ramey, y obviamente la base naval de Roosevelt Roads, pues la gente tiende a decir que no veíamos lo que estamos viendo ahora. No veíamos una intervención mayor de los Estados Unidos, y ya sean intervenciones relacionadas con la fiscalización o ya sean intervenciones relacionadas directa o indirectamente con crearnos problemas, con presentar problemas negativos. Dudo que Moody's, la agencia acreditadora, hace 25 años, en el apogeo, hace 30 años o hace 40 años, en el apogeo del militarismo en Puerto Rico, o sea, de los propósitos bélicos de la isla, dudo que Moody's hubiese venido a dudar sobre la capacidad de los que de nuestros sucesores, en poder pagar la deuda. Y termino mi pensamiento: ¿acaso no hemos estado pagando la deuda desde hace ya mucho tiempo? Vuelvo con ustedes ya mismo. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, Tiene una cita con el mundo de la literatura, por aquí, por Bonita Radio, con Dinora Marzán y Emilio del Carril. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Decíamos que nos cuestionamos entonces si verdaderamente
el propósito, el objetivo de 1952 y el consentimiento expreso que dio los Estados Unidos a la formación de nuestro gobierno, o era un proceso verdaderamente de democracia, verdaderamente democrático, con miras al reconocimiento de la capacidad de los puertorriqueños de poder establecer y desarrollarnos como país, o si meramente se trata de un ejercicio dirigido a mantener, a disfrazar el control sobre los verdaderos objetivos mediante la creación de una figura hasta artificial. Los que queremos a Lela, queremos pensarlo primero. Y miramos los elementos que constituyen esta cosa, o los elementos estos de artificiales, como instrumentos necesarios para poder crear una verdadera democracia y poder canalizar todos los diferentes, todo el conjunto y la diversidad que somos los puertorriqueños, buscando un mecanismo que podía unir en unos propósitos de país a todo aquello que nos ha dividido históricamente. Por lo tanto, sería irresponsable, aunque en la desesperación y ante la visión que tenemos de las cosas que están ocurriendo, surjan momentos y pensamientos como los que yo trato de compartir con ustedes hoy, la duda. La duda se da en todas las dogmas, se da el momento de la negación, incluso hasta en las escrituras. Se habla de ese momento donde tú niegas la pérdida de esperanza, la pérdida de fe, el miedo y todos los elementos que corren en el ser humano que nos llevan a negar. Pero entonces, por otro lado, tenemos que reconocer que nuestra democracia, por esa misma razón, es una democracia muy joven, y que nosotros tenemos que estar muy conscientes que de nuestra democracia está diseñada de tal forma y manera en que van a surgir y deben ser manejadas adecuadamente las crisis políticas. O sea, si nuestro sistema no es capaz de bregar con la crisis política, entonces sí que tiene un verdadero problema. Y bregar con la crisis política también incluye el poder atestiguar eventos y cosas que en realidad atentan sobre ese crecimiento político, ese crecimiento visionario que tuvieron los constituyentes y que en un momento dado tuvieron presente tanto los negociadores americanos como los puertorriqueños. Hoy estamos discutiendo en el país 3 eventos muy interesantes, 4, porque acaba de surgir otro más, que son elementos muy interesantes, que son elementos que tratan de hacernos parecer como que no somos capaces de bregar nuestros asuntos y que el poder colonial tiene que intervenir para dictar pautas en lo que ellos consideran que es el deber ser del funcionamiento de nuestro país. Mientras algunos están muy preocupados con los monopolios en la generación y distribución de electricidad o con el monopolio en el uso y conservación de las aguas, estamos también viendo cómo incide todo el desarrollo económico y este conflicto tan grande de la intervención de la metrópolis en los asuntos del país en otro monopolio, quizás un monopolio fundamental, que es el monopolio de la alimentación. Por un lado vemos el problema de la leche. El problema de la leche que termina en todo un conflicto a ver quién gana más
o si la ganancia no va a ser tan grande como lo que tú quieres. Y en el interín se pierde de perspectiva la razón de ser por cual se opta por reglamentar una industria. Se opta por reglamentar una industria porque se estima que esa industria es importante al beneficio colectivo del país. En ese sentido, podremos imaginarnos los ganaderos, los criadores de ganado de leche, los productores y entonces los elaboradores, los distribuidores. Pero en esencia es la importancia de lo que significa un producto agrícola, tanto para la salud física como para la salud económica de un país. Pero entonces surgen aquí elementos que no te permiten a ti programar adecuadamente, sino que tienes que dirigir toda tu programación enmarcada en un juicio, en una evaluación de intereses que posiblemente no es el mejor o no son las mejores variables que debieran intervenir en el proceso. Y aquí es donde todos nos preguntamos el rol del Tribunal Federal como instrumento de la preservación de unas condiciones que necesariamente no son las mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país como país. Sí pueden serlo, como obstáculo, predicado en supuestas libertades y predicado en supuestas ventajas resultantes de una condición política colonial, pues entonces la intervención, porque eso ayuda a mantener, hablando de vacas, dentro del cepo a la colonia. Y eso es rechazable. Es rechazable porque llega un momento donde nos vamos a poner a especular en lo siguiente. Se trata el issue de que los elaboradores, industria que está en manos extranjeras en Puerto Rico en estos momentos, ya no son de verdad 3 monjitas puertorriqueñas, ya tampoco es una vaca suiza, son grandes elaboradores internacionales, latinoamericanos uno, que se vinieron a Puerto Rico, adquirieron el negocio, y que en la adquisición de su negocio invirtieron e hicieron unas proyecciones de ganancia, o sea, ganancias. Yo no creo, ganancias no es salir libre, ganancias es ganar dinero. Y que reclaman que la reglamentación sobre el precio de la leche en Puerto Rico ha afectado la cantidad de dinero que ellos pudieron haberse ganado y que se han ganado menos. Entonces el debate va alrededor, número 1, de cuánto se debieron haber ganado exclusivamente, y número 2, cuánto va a salir del bolsillo de los puertorriqueños para satisfacer esa expectativa de ganancia. La primera, esa segunda, se divide en 2 formas. Número 1, ya sea vía la asignación de fondos del gobierno, propios del gobierno, y número 2, el aumento en el precio de la leche. La primera es más difícil que la segunda, ¿no? El aumento en el precio de la leche es una cuestión reglamentaria, es una cuestión donde se puede meter el gobierno federal, bajo la premisa de igual protección, de comercio interestatal, 1000 doctrinas que permiten que la decisión se tome a base de unos parámetros federales, no a base de la necesidad de los puertorriqueños. La segunda es a base de la asignación de fondos públicos. Y esa, pues, es una más fácil en manos de los puertorriqueños y se trata de utilizar en este caso como una